¿cómo están? Los saludamos desde el primer episodio de la Podcasteca, el nuevo podcast en donde hablaremos de temas de actualidad, pero con un toque diferente. Los saludo a Mar Domínguez y me acompañan el día de hoy mis compañeros, amigos y colegas. Willy, ¿cómo estás? Muy bien, acabo de tener un pequeño déjà vu, pero muy bien y muy feliz de estar en este primer episodio. Es que cortamos, grabamos, entonces... Y mi cabeza ya no sabe qué estamos haciendo. Pero es un gusto volverlos a saludar. Chay, ¿cómo estás? Bastante bien y más emocionado que la primera vez que empezamos a grabar, pero bien. Ya más pedo que hace rato. El día de hoy decidimos nombrar a nuestro primer podcast como Así Empezó Todo. Primero porque es el primer podcast que grabamos y queremos que se quede grabado en nuestras memorias. Y después porque el día de hoy vamos a hablar del tema de moda, del tema que está en boga. No podría ser otro que el coronavirus. Y vamos a platicar un poquito de cómo comenzó y algunas de las cosas que suceden con este nuevo virus que tanto nos ha modificado nuestra manera de vivir. Entonces, pues comienzo platicándoles un poquito de cómo es que surgió. Parece ser que el coronavirus era un virus que le daba únicamente a los murciélagos. Entonces, a algún chino con iniciativa se le ocurrió que era buena idea comerse el murciélago. Parece ser que tienen muchos años y es como una tradición en China comer murciélago. Comió el murciélago y entonces el virus se unió a las células de los seres humanos y pues el resto es historia. Nos contagiamos, como ustedes ya saben. Bueno, no nosotros. Nosotros no. De hecho, tenemos a Susana a distancia aquí. Sí, aquí cabe una Susana a distancia y aquí cabe otra Susana a distancia. Pero bueno, eso es lo que ocasionó que se contagiara gran parte de la sociedad hoy en día. Y entonces, ¿qué opinan del coronavirus? La verdad es muy triste la situación porque la primera mitad del año es la que se disfruta más, la que pasa más lento, la de los cumpleaños de la mayor parte, por lo menos de mis amigos, y la segunda es como de, pues las fiestas, ya viene diciembre, ya viene la independencia, sí es esa, ¿verdad? No, pues ya vienen cosas que hacen que se te pase bastante rápido el tiempo y como que esta parte se disfruta un poco más lento y todo. Y ahorita con la cuarentena ya uno no sabe ni en qué día está, a veces despierta lunes y cree que es sábado, despierta viernes y cree que es domingo y la verdad se siente feo cuando no sabes qué día es. No sé si a ustedes les ha pasado, pero la verdad está bastante feo. Además de que la banda que solía ir a balnearios y cosas así, pues también les arruinaron como sus vacaciones y... Pero ellos se lo merecen, también se pasan Bueno, de lanza con sí. sus balnearios que son como para 1,000 personas y llegan 10,000, pues... O como los de Catepec, ¿no? Que picaron hasta un morro aquí en el TP, creo que fue, ¿no? Sí. Sí, que vinieron que vinieron de vacaciones, porque para esto se enviaron a las personas a sus casas para que no estuvieran en contacto, y entonces dijeron, pues vacaciones, ¿no? Y Si así, todos fuimos sus visas, ¿Qué vamos a hacer? así de, voy a ser el único que se le ocurra ir a un balneario. Y llevaré mi pico por si acaso. Iban a ir al rollo, pero ya estaba lleno y dijeron, pues el TP es el segundo rollo, y pues hubo por ahí un altercado con Una trifulca. una trifulca con los pobladores de esa región. Y entonces hubo muertos, pero no por coronavirus, hubo muertos porque les dieron unos piquetes ahí con navaja oxidada y entonces pues se puso chistosa la cosa. Pues para empezar, estaba leyendo que los chinos comen de todo. No estoy exagerando, comen de todo. Perro, gato, comen gusanos, comen serpientes. Y estaba viendo algunas fotos donde dice que comen fetos humanos. No me consta, yo no conozco China, pero si te puedes comer un feto humano, creo que ya puedes comer absolutamente todo. Bueno, no sé ustedes qué piensen, pero yo creo que entre el feto y el murciélago sí se dan un tiro, ¿eh?
O sea, yo la verdad, si me ponen uno y otro, no diría, pues el murciélago está mejor que el Es que feto. como que ya un animal extraño es como el límite que tienes. Pero es que, por ejemplo, mira, el feto todavía está así, pues tiernito y todo, ¿no? Y el murciélago ya está hasta peludo, y pues no, así. Por eso, pero debes tener como cierto, o sea, siempre debe haber un cierto límite como de, no, pues ya de aquí ya no voy a pasar porque... Pues, Pero no. estamos hablando de un país que ya no conoce límites. O sea, que ya dijo, mira, para mí los límites yo me los paso por donde quiera, yo ya voy a comer lo que haya. Ya si te comes a Batman, te puedes Sí, comer lo sí. que quieras. Entonces, pues, Comen fetos humanos, entonces, pues por eso nos pasa lo que nos pasa. La moraleja es, no te comas, no coman chinos. no comas chinos porque te va a dar algo, y no te comas un animal que, pues, su físico te está diciendo, no me comas, la naturaleza me hizo feo para que te alejes de Sí, mí. o sea, no es un pollito acá que pones el cuerito, lo rostizas y ya se ve así apetecible, ¿no? O sea, como la banda igual, ¿no? Que usa los pollos, los cueros del pollo para ponérselo así, como cubrebocas, güey. O sea, dices, bueno, Bueno, hay que ser creativos cuando Ajá. no hay de dónde, ¿no? pero, pues, o sea, el pollo está hecho para consumo humano. Bueno, no creo Eso, que eso sea creo. hecho con esa... No creo que Dios dijo, oye, pues ¿qué le vamos a dar de comer a los humanos? Pues mira, ahí hay caballos, pero les van a hacer daño. Ahí hay murciélagos, pero no creo que sean tan güeyes para comérselos. Pues nos mandaron a los pollos. No creo que los atrapen. No creo que los van a atrapar. No conocía a los chinos, creo que los chinos no los creo Dios. Bueno, ¿cómo atrapas un murciélago? Pues viven en las cuevas, en la parte de arriba, ni siquiera... Pues a lo mejor como en Buscando a Nemo, ¿no? Lanzan Hasta, una red y... de hecho, hasta ahora sí que el excremento del murciélago es como muy tóxico, tóxico, ¿no? El es guano, tóxico. ¿se llama? Es muy tóxico, o sea, como algo que, o sea, algo que tira eso, o sea, piensas en comértelo y atraparlo, ¿no? Como que dices, pues su caca está fea, pero este se ve que está bueno. Está bueno. Le quito la bolsa de Más caca. y corriente, todo. más ambiente. Sí, hace muchos años fui a unas grutas y había murciélagos, pero ni siquiera... Para empezar, te da miedo acercarte a los A murciélagos. mí me da miedo hasta las ratas que me voy acercando a un Las murciélago. arañas. Las patonas, esas, no tan fácil te avientas un tiro con ellas, ¿no? Mucho menos con Y un no murciélago. vuelan. Bueno, no, las... Sí, imagínate, si es difícil atrapar una rata de 2 patas aquí en México, imagínate lo difícil que es atrapar a un murciélago, güey. Sí, yo creo que los mexicanos no lo haríamos de chinos, ¿eh? No Sí nos moriríamos de hambre en China, en China. porque pues todas las comidas son como Aquí tenemos exóticas. algo que se llama decencia. Ya tenemos algo que se llama perros. Ah, sí, no puedes comer perro, pero ese es el límite para nosotros, o sea, ya no pasas de ahí. ¿Alguna vez has comido así una carne que te sepa como extraña, como que digas, este no es puerco, a mí... Pues no creo que los tacos de como de 5 por 10 pesos que te venden abajo de los metros sean como de... Yo hace poco justamente ya había empezado todo esto del coronavirus y entonces saliendo de unas clases yo solía ir con unos amigos a unos tacos que estaban ahí cerca y en esa ocasión salimos un poco tarde y por lo mismo de la contingencia estaban cerrados esos tacos, entonces muy aventureros, muy escépticos de los tacos de perro, dijimos bueno vamos a otros tacos que estaban pues en otro lugar, ¿no? Llegamos, para empezar eso sí, los taqueros con sus cubrebocas, pero el lugar Sí, sí que era no me así vaya a como- pegar algo el perro, sí, ¿no? sí, el perro no. Y entonces el lugar era muy de mala muerte, si fuera un bar sería de esos que son así en la Donde esquina de un- el orinal está al lado de la Sí, barra. es en serio que sí, y ¿sabes qué es lo peor? Que no había para lavarse las manos, o sea, tenían como tantito jabón Roma en polvo y así agua como en una cubeta así a lo lejos. Porque el coronavirus se Entonces, metió digo, en el ahí país equivocado. fue cuando debimos decir, no, pues como que aquí no es el lugar para comer tacos. Además me encanta porque se lavan según sus manos, no, o sea, tienen todo cochino, hay un montón de moscas, los perros claramente están esperando su turno, pero eso sí se ponen una bolsa para Ah, pues, recibir sí, el billete. como tiene que ser, pues la limpieza ante todo. Y bueno, pues está de más decir que esos tacos, iba a decir esos perros, pero no, esos tacos sí estaban bastante eléctricos. Sí, Entonces, en la estación de autobuses de Indios Verdes venden unos hot dogs son que dogs, hace son más dogs que pues unos 4 o 5 años costaban 4 pesos. Entonces ya analizando, pues creo que sí eran de dudosa procedencia. que esa salchicha. Igual había aquí unos tacos, bueno, en la entrada de Zempoala, que según eran muy buenos, eran de esos, ¿cómo se llaman? Tacos borrachos, que traen papas y todo eso, o sea, estaban agradables a la vista, pero después de, o sea, como de un tiempo, salió un reportaje de que si eran de perro, hasta se ve cómo van metiendo los perros muertos, como pues para hacer... Hay una plaza que se llama Soriana del Valle y cerraron
un restaurante de comida china porque la carne era de rata. Y lo peor del caso es que era mi restaurante favorito de comida De china. comida de rata. Sí, no, de comida china. Lo peor, o sea, es que esa plaza está prácticamente pues vacía, ya muy poca gente la visita. Y el restaurante de comida china era de los pocos locales que seguían abiertos con gente. Entonces cuando salió la nota de que efectivamente la había cerrado Profeco porque vendían carne de rata, pues mira, ¿ya qué haces? Y ya nada más dices, creo que Pero no sabe bueno. tan mal la carne de rata, o sea... No sabe, no, ya la probé, No, porque pero sabe no. buena. Aquí lo hacemos sin querer, o sea, es como de, ups, pues me tocó una rata. O por lo menos, un o por perro. lo menos hacemos como que no sabemos, ¿no? Así como de a lo mejor, pero pues no me consta que sean de rata. Ajá, pero o sea, no es como que te den un taco de murciélago, tú sabes, pues deme uno de murciélago, de Dos algo muy de extraño. murciélago. O sea, aquí te Uno de ocasional. ala. Es como... No, y además les abren así las alas y se comen el... Si quieren buscar un video en YouTube, no se puede terminar de ver, bueno, a mí me da mucho asco cómo se comen los murciélagos, la cabeza así. Imagínense la cabeza de una rata así. De hecho, hay un video, no sé, o sea, ahora sí que no es por ser discriminatorio, pero o sea, toda la gente asiática se parece. No sé si sean chinos o japoneses, no sé qué era el tipo, pero igual hay uno donde tiene como un feto de una rata y de hecho hace el video mordiendo, así está vivo, y lo muerde y hasta sale así como, pues no sé, como el relleno de la rata, así en su boca y no manches, igual como dice, o sea, no se puede acabar de ver porque es bastante asqueroso, como la muerde y sale así como si se exprimiera un grano, así. Sí, Así salió. Es muy triste que ya hayan cruzado cualquier límite pues de la decencia, ¿no? De lo que comes, pero justamente estaba leyendo que los mercados en China y los animales exóticos se dan porque hubo una época, ahorita todos dicen, bueno, China ya es una superpotencia, ya tiene dinero, tiene celulares, cosas chidas, ¿no? Pero hubo un tiempo donde vivió pues mucha pobreza, mucha hambre. Entonces, la única forma que tenían para sobrevivir y no morirse de hambre es conseguir especies exóticas que había, pues en China todo abunda, ¿no? Entonces empezaron a cazar especies exóticas y las empezaron a vender. Entonces fue en ese entonces, a mediados del siglo XX, donde empezaron a abrir todos esos mercados de carnes exóticas que hasta hoy en día se mantienen. Y el problema es que como está regulado por su gobierno y el gobierno lo admite, pues ha seguido durante varios años y va a seguir seguramente muchos más ocurriendo este tipo de cosas, que de repente un virus muta de alguno de esos animales extraños y llega y pasa al ser humano. Pues en la Ciudad de México tenemos el mercado de San Juan, donde venden carne de víbora, carne de tarántula, carne de tigre, carne de león, que igual nada te asegura que efectivamente sea un tigre. Porque nunca nadie lo ha probado como antes de eso. Pero tiene carne de yo si todo. me cociné un tigre así en vivo, pues no. Tienen ahí cucarachas y te las preparan así en taco para... Caracoles. Hay quien se también. las come vivas. Imagínate Son franceses. que nos diera Qué franceses. por Qué favor. franceses. un virus de tigre. Por lo menos a lo mejor nos haría fuertes, ¿no? Y poderosos. Pues a lo mejor. O solamente nos haría más huraños. Como gato. Pero bueno, de las cosas que suceden durante la cuarentena y con todo este rollo del coronavirus, una de las cosas más curiosas es que la gente empieza a hacer estupideces. No lo digo de manera despectiva, de verdad empezamos a hacer estupideces que nunca pensaste que podías llegar a hacer, pero que las haces tal vez porque estás encerrado, tal vez porque no tienes otra cosa que hacer. Y de las más sonadas en los últimos días son las famosas teorías conspiratorias. Y bueno, tengo aquí algunos ejemplos. Salió un sujeto en un video que este sujeto se veía a todas luces que era un epidemiólogo reconocido. Tenía su acreditación de epidemiólogo. Parece ser fanático de la América porque se veía que tenía todo el Es el perfil. perro rabioso, ¿no? Diciendo que todo este virus era un invento de los gobiernos poderosos del planeta, cuyo único objetivo era difundir el miedo y posteriormente adueñarse de nuestro país. Entonces me quedaron muchas dudas porque dije,
pues un poquito de humildad, ¿no? O sea, ya pensar... Humildad, carnal. Ya pensar que todos los gobiernos poderosos hicieron esto para destruir o para apoderarse de México, ya se me hace como tener el ego muy alto. Pues es que yo creo que ya son también de la mafia del poder, ¿no? Entonces... Pertenecen al mismo grupo. Pero después, otro compañero, colega epidemiólogo, que se llama Cibernético, no sé si lo conozcan, antes era luchador, ahorita es experto en virus y todo eso, pues dijo que efectivamente, que esto era un invento para parar la economía y pues que no era cierto absolutamente nada. Entonces me puse a pensar en muchas cosas, como por ejemplo, que los mexicanos no creemos en el coronavirus, pero creemos en los amarres. No sé si les haya tocado ver, pero en los mercados hay locales específicos donde hacen amarres. ¿Esto qué quiere decir? Que llevas una gallina, la foto de tu amado o de tu amada y por supuesto unos 1500 por delante y te aseguran por su mamá que esa persona no podrá alejarse de ti nunca más. O sea, es más creíble que un amarre pueda funcionar a que el coronavirus sea cierto, porque eso, como decíamos, era un invento de las grandes potencias. Las personas en México creen en los fantasmas. Y no solamente eso. Tranquilo, genio, más despacio. No solamente eso. Cada mexicano que conozcas te puede jurar que le ha pasado por lo menos un hecho paranormal. Y todos tenemos una tía o un tío al que sí seguramente le pasó algo paranormal y tenemos una historia para compartir, que generalmente es la misma historia pero adaptada al tío de cada quien. Realmente es feeling tú, güey. Sí, los fantasmas me imagino que son los mismos porque tienen el mismo modus operandi, ¿no? Son colegas, son como los epidemiólogos. Como los epidemiólogos tienen el mismo modus operandi, pero pues en diferentes regiones y seguramente con diferente acento porque cada quien te platica su propia versión. Y pues bueno, uno de los problemas principales es que a la gente siempre le gusta tener la razón. Entonces, si se dio cuenta que se equivocó o que la regó en algo al respecto, pues seguramente te lo va a negar y solamente te va a inventar una historia más para asegurarse de que tiene razón. ¿A ustedes les han pasado cosas estúpidas o graciosas durante la cuarentena? Pues justamente a mí como tal, pues creo que no, salvo por las que hago yo, pero esas no creo que se deban mucho a la cuarentena. Pero sí, también me ha tocado en muchas ocasiones observar y ver comentarios con falta de lógica. Comentarios, por ejemplo, hablando un poquito en otro tema que es el de las fake news. Algo que pues está divertido de leer como entretenimiento, ¿no? Que es esa parte de que las pandemias en el mundo ocurren cada 100 años. Por pues una proximidad de años que hay con el año 20 de cada uno de los siglos, donde mencionan que hay una pandemia. Entonces, yo dije, bueno, esa no es una fake news, es a lo mejor una teoría, es algo como para entretenerse, como para, pues sí, para leer y pasar el rato en estos tiempos de ocio que sobra, ¿no? Pero entonces me metí a Facebook y justamente vi un comentario que decía que sí, que efectivamente eran cada 100 años, pero porque los gobiernos eran los que planeaban esas pandemias, porque los gobiernos eran los que ocasionaban eso para limpiar al mundo, para hacer, o sea, haciendo sus teorías bien locas. Entonces sí, me parece que hay mucha gente que no entiende y hasta que no le pase, no va a entender. Ahorita que mencionas eso, igual estaba buscando, pues así de las veces que estás sin hacer nada y encuentras como noticias sobre de ese tipo, ¿no? Bueno, más bien de ese tipo. Y encontré una como bastante extraña que decía eso más o menos, que el virus fue creado en un laboratorio y que precisamente el 9 de marzo el expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, algo así, declaró que... Perfecto. Es que su pronunciación está un poquito oxidada de la última vez que fue a Israel. Bueno, él declaró que el COVID-19 era un arma biológica y todavía mandó un tweet que incluía una carta se llama Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Es que se dice Gutiérrez en las Naciones Unidas. Y ahí ahí le escribía todo las sospechas que él tenía sobre el coronavirus. Y él decía que Bill Gates
era el que estaba como planeando todo esto para, pues como para apoderarse de algunas compañías o para lanzar una vacuna o para lanzar muchas cosas. Pero ya la gente está empezando a fomentar más este tipo de historias y a todavía ponerles de su cosecha, o sea, como que empiezan con algo así chiquito y le van poniendo, no, es que yo escuché esto. Es que es como un teléfono descompuesto que va, yo creo que desde China y se va recorriendo para acá. Al principio, como el coronavirus, al principio decían que Estados Unidos lo había creado para atacar a China y ahora dicen que no, que fue China la que lo planeó para atacar a Estados Unidos. Entonces, pues pónganse de acuerdo con sus teorías, ¿no? Bueno, pues nosotros decimos que a México, porque... Ah, bueno. Bueno, yo digo que fue lo de los murciélagos, eso sí se me hace un poco más creíble. Además, hay por ahí algunas películas que tratan más o menos de lo mismo. Sí, ¿no? bueno, hay pues muchas películas, justamente durante esta cuarentena, está la película de Cuarentena, y hay muchas películas que son de virus, todos las conocemos, las típicas películas de zombies, típicas películas de virus. Por ejemplo, las de zombies, es muy chistosa una noticia que leí recientemente. Yo pensé que era una fake news para espantar a la población, que dice: paciente con coronavirus golpea y muerde en la cara a enfermera. Y bueno, no sé si decir tristemente o felizmente, me metí a ver la nota y sí es un paciente con coronavirus que golpea y muerde en la cara a una enfermera. Pero bueno, para fortuna de todos, no es un zombie, es un nigeriano. Entonces es un nigeriano que pusieron en cuarentena en China y como no pudo aguantar la cuarentena ahí, quiso escapar y como no lo dejaban fue que realizó estas acciones. Entonces, pues, en estos momentos no tenemos zombies, pero tenemos nigerianos. Cuídense de los nigerianos y ya si de repente vemos que mutan o hacen algo, pues empiecen a cuidar de los zombies. O sea, pero mordió a la enfermera para que lo dejara ahí. Sí, o sea, fue como yo creo que la enfermera lo encaró y él, pues no sé qué le pasó, pues es negro. Entonces, pues atacó a la enfermera, la mordió, la golpeó e intentó escapar. Y después otras personas llegaron y pues lo detuvieron. Lo mantienen actualmente todavía en cuarentena y lo tienen detenido porque pues obviamente lo más seguro es que contagió a la enfermera. Ya cuando termine su cuarentena, lo van a meter otros 40 días, pero por morder a una enfermera. Bueno, esperemos que sea más porque esos nigerianos no son los que les dan buena fama. Sí, hay por ahí una película que se trata más o menos de lo mismo, un murciélago. Creo que hace del baño en la comida de un puerco. Justamente, y es gracioso que esa película es de tiempo antes de que surgiera todo lo del coronavirus y parecía que ya lo estaban pronosticando porque justamente fue en China. Es una película que trata de eso. La manera en que te lo narran no te lo explican al principio, te van dando indicios de cómo se supone que se creó el virus, pero es gracioso cómo contrasta en algunas cosas la ficción con la realidad y en otras cosas como sí se parecen. La primera parte que a mí me llamó la atención, que es completamente diferente de la realidad, o por lo menos aquí en México, es la manera en cómo actúan las autoridades. Ahí llega la primera paciente con el virus, que en ese caso es muy mortal, y después de eso empiezan a investigar todas las personas con las que tuvo contacto, pero así en cuestión casi de minutos ya tenían la lista de todas las personas con que interactuó y se pusieron a detener a todas esas personas según para que no se propagara. Cuando, por lo menos aquí en México, pues seguramente nadie sabe ni siquiera quién fue el primero que llegó contagiado. En Estados Unidos supongo que tampoco y en China pues menos. Lo que pasa es que no utilizaron la infraestructura que tenemos. Ahí utilizan cámaras de alta tecnología. Aquí tenemos un valedor en cada esquina, entonces nada más era chiflido. De esquina a esquina. Se está tosiendo. Le preguntabas a la comadre, ¿con quién se juntó Juanita? No, fíjese, comadre, que estaba con el de la carnicería. Un carro rojo, y llegó en un carro negro, eran dos diferentes. No sé usted, pero pues ya dígale algo. Yo sí le ponía un varito a que era más rápido enterarte así que con las cámaras de alta tecnología. Sí. En México tenemos sentidos más avanzados. Y ahorita que dices de las películas, estaba pensando que, por ejemplo, como en las películas por lo regular de tipo de cosas así, Estados Unidos es el que resuelve todo. Siempre sabe cómo hacerlo, lo hace rápido. De hecho, yo ya estoy esperando a que pase para ver la película de cómo salvar al mundo. Y en la vida real, ¿quiénes son los que están, creo que ahorita ya más afectados? Sí. Creo que Estados Unidos es ya... Sí, bueno, no lo creas, es como país... el perro con pulgas. Ajá, es el país ya por de lejos con más casos de coronavirus en el mundo y también, bueno, de más muertes todavía no, pero sí está pues, entre el top 3, ¿no? Como les gusta a los gringos, ya sabes, la competencia siempre está... Siempre están arriba.
Y sí, efectivamente, estamos muy avanzados. Sabemos que aquí los saqueos empezaron antes de que llegara el coronavirus. Y 2 años antes, Sí. o sea, ya se sabía que, sí, que iba a pasar lo eso. sacamos de una vez porque al rato que llegue todos van a, por moda, empezar a saquear. Sí, y los Electra los dejaron vacíos hace 2 años, porque, como saben, tú hace unos días un comentario bastante desafortunado, uno de los conductores de estrella de TV Azteca. Entonces, desde hace 2 años, los mexicanos ya estábamos cobrando venganza. Preparados, como siempre. Es nada más para demostrar que sí sirve la lectura de cartas, el Bueno, tarot. esa es una de las partes que también se contrastan un poco. Bueno, no, más bien no contrastan, esas sí son como parte de la ficción que ya se volvió realidad, puesto que en la mayoría de las películas que tratan de virus, de cuarentenas, de cosas así, pues siempre dices, pues hay saqueos, ¿no? Pero uno dice, no creo que eso pase si de repente llega a haber algo por el estilo y ves que, por ejemplo, aquí en México, 1 o 2 infectados de coronavirus y de repente 10 saqueos, o sea, hay más saqueos que casos de coronavirus. Entonces, el pánico social me parece que sí se compara en lo que pasa en las películas con lo que se vive en la realidad. Incluso en la realidad siento que se supera en algunos aspectos. Por ejemplo, yo no he visto, por lo menos hasta la fecha, ninguna película donde discriminen a los médicos por ser personas de riesgo. Y la verdad es algo que está ocurriendo y pues está feo. Porque imagínate que eres un doctor que ni siquiera, que está en el hospital, pero eres de esos que ponen a limpiar los instrumentarios y de repente llegas a tu casa y dices, no, pues es que eres persona de riesgo y no puedes pasar. Es que siento que, o sea, la ignorancia sí es algo que está afectando bastante, como dices, por ejemplo, lo de los médicos, que luego ya no los dejan subir al transporte público, que porque los va a infectar y varias cosas. Y de hecho también vi un video de la gente ahorita que fue Semana Santa, que se iban a las playas y todo eso, y de hecho hubo retenes donde a la gente pues no la dejaban pasar para que evitar pues, la propagación del virus. Y entrevistan a una señora que estaba así como muy enojada, y le preguntan, oiga, usted, pues que la veo muy molesta, ¿qué pasa? Dice, es que no se vale que hagan esto, que uno quiere venir con la familia a pasar un buen rato, que no sé qué. Dice, bueno, y si usted se contagia o los suyos, y dice la señora, no, pues de algo nos tenemos que morir, ¿no? Pero pues que nos dejen pasar. O sea, ese tipo de ignorancia es el que está haciendo que todo esto crezca más de lo que debería. Sí. Y hay gente todavía que no cree y que dicen, pues yo no creo en eso, y yo voy Incluso a ir hay quienes creen o quienes piensan que el coronavirus nada más es para sembrar el pánico. ¿Y sabes cuál es su argumento? Y lo he escuchado y a mí no me gusta ese argumento porque se me hace ilógico, que es el que dicen, pues es que yo no conozco a nadie que lo tenga, no conozco a nadie que se haya enfermado ni le haya pasado, o incluso por ejemplo con la influenza también ocurre lo mismo. Lo que hay que pensar a veces es que pues México es un país con muchos habitantes y que el hecho de que tú no conozcas a alguien, pues realmente cuántas personas puedes conocer, ¿no? Cuántas personas están cerca de ti y ese qué porcentaje tan pequeñito es de la población. Eso no quiere decir que no exista o que no haya existido. Lo que es extraño es que nos sorprenda, porque hay que recordar que somos parte del tercer mundo. Entonces, ¿qué? Entonces te da una enfermedad que se transmite por vías respiratorias y la solución es ir a comprar todo el papel de baño que había en los centros comerciales. Porque tienen que saber que se acabaron el papel de baño de todos los centros comerciales. O sea, hubo un tiempo donde hubo desabasto de cubrebocas, de alcohol, de gel antibacterial y de y de papel higiénico. Porque ¿cómo desabasto en centros comerciales? En los centros comerciales. Se acabaron. Porque hubo algunos gandallas, y ahorita los estamos viendo por todos lados, que le metieron una lanita y compraron un montón de gel antibacterial, cubrebocas, y ahorita los están revendiendo. Pero el papel de baño no lo están revendiendo, eso sí no entiendo. Yo sí leí y encontré por qué la gente empezó con lo del papel de baño. Porque leí en una noticia que decía que eso empezó por unas imágenes que surgieron en Australia. Porque cuando China se empezó a infectar, empezaron a cerrar todo lo que eran donde llegan los barcos y a distribuir a todos lados. Y el principal distribuidor de papel de baño de Australia era China. Y al momento de que ellos cerraron ahora sí que las embarcaciones y todo eso para que los llevaran, pues en Australia la gente sí empezó a comprar el papel de baño que había en todas sus tiendas, pues para tener papel de baño en lo que llegaban los nuevos cargamentos. Pero empezaron a ver imágenes de que la gente pues en los carritos pues llevaba mucho papel de baño, pero ellos, bueno, al menos tenían como una razón algo lógica,
como pues para tener el papel de baño, pero de ahí empezaron todas las personas, ya sabes que aquí en México pues ni nos gusta exagerar un poco, y pues aquí en México dijeron, pues no sé para qué quieren el papel de baño, Pero por algo si las debe dudas, proteger. por si las dudas, mira, Pero yo algo tengo mi debe papel de proteger. baño, pero lo almaceno en mi búnker. Sirve para el TikTok. Sirve para el TikTok. Hasta para hacer dominadas con el papel de baño lo ocuparon. Oye, las señoras están enamoradísimas Del papel de baño. de Hugo López Sí, Gatell. sí me tocó. Es el subsecretario de salud. Y de repente se volvió una epidemia de William López Gatell. William Levy. Y todas las señoras están enamoradísimas de él. Pues es que a lo mejor ellos ya lo ven como en su edad. Dicen, pues mira, de esto a otros que hay de su edad, pues López Gatell. No, yo creo que el encierro, ¿no? Dicen antes de que empiece a ver guapo a mi marido. Vamos a ser sinceros, ya estando encerrados, no tienen nada que hacer, hasta tú empiezas a ver así como... A López Gatell, guapo, ¿no? No, o sea, tienes contactos Yo vi con una los foto que- donde se parecía a John Travolta, pero no sé si era parte del encierro o... No, pero me refiero, por ejemplo, tú estás en tu casa aburrido y empiezas a ver tus contactos y hasta a lo mejor a las que veías medio... Que decías, no, pues con esa, ¿no? Pues ya por el aburrimiento que empiezas a mandar un mensaje, que cómo estás, que ponen un estado y le contestas. Yo siento que lo mismo pasa con las señoras, como decía, en vez de ver al marido, pues mejor ven A López Gatell. Y sí, se ha hecho toda una celebridad al principio, pues muy criticado, ¿no? Porque todas las cosas que decía, porque no... Bueno, ni siquiera eran sus palabras, yo estoy casi seguro que no eran de él, pero por las cosas que se estaban realizando, pues sí se criticaba mucho, pero yo siento que la costumbre de verlo todos los días en las mañanas y en las tardes, pues es como ver la telenovela, ¿no? O sea, se convirtió en una celebridad que pasa todos los días a las 7 de la mañana y en la tardecita, pues ahí te echas tu buen taco de ojo. Bueno, las señoras que se levanten temprano. Sí, se volvió su príncipe azul. Porque aparte por ahí hay una imagen donde parece ser que le está contestando a su esposa y... Ay, tú no tienes tiempo para contestarme, ¿no? Se volvió el galán de la novela. Son de las cosas que suceden cuando no tenemos nada que hacer. Es que ya llevamos rato, ya, bueno, por lo menos en mi casa, bueno, en su casa, que es de ustedes también, ahí cuando gusten, ahorita no, cuando pase esto, Llevamos, ni vayan a llegar, ahorita no, ni no, llego, no. porque ¿Sí? al que llegue, pues la verdad sí ni entra. Está para Pero bueno, mexicano. o sea, ya son varias semanas que por lo menos las personas cercanas a mí, pues muchas personas que conozco, nos hemos mantenido como al margen de salir solo lo necesario, de salir solamente a pues comprar lo que vas a comer, los víveres, toda la despensa, lo que es necesario. Y pensar que todavía nos falta, no sé, mes y medio, es lo que de repente dices, pues sí está medio difícil la situación. Y que además está complicado porque las instrucciones no son claras. O sea, se contagian los niños, pero no se contagian. Se contagian los adultos, pero también sobreviven. Tienes que usar cubrebocas, pero si no lo usas, de todos modos está bien. Entonces, el hecho de que no tengas claras las instrucciones con las que puedes hacer, hace que las personas improvisen un poquito. Estaba viendo unas imágenes que por acá, a ver si nos pueden apoyar para ponerlas. Improvisan su equipo, improvisan su armadura, su equipo de seguridad. Hay una señora que se pone una pecera en la cabeza para subirse al metro. Yo me estaba riendo muchísimo porque dije, es la Porque misma... dije, hay talento, solo falta Hay apoyar. talento, solo falta apoyarlo. Es la misma señora que corta su falda y hace una bolsa. Es la misma señora que tapa a su amiga en el cajero para que no la vean. Sí, es la que le hace el traje de Halloween con crepea al nietecito. Y llueve. La que se guarda el monedero. O sea, en México las señoras del barrio tienen solución para todo, Tu ¿no? tía, todos tenemos esa Tenemos tía. la tía que coronavirus, agüita con miel, o sea, Un molito. un molito dice, saludos al señor gobernador de Puebla. Ya comí mole de guajolote, por eso estoy tranquilo. Ya sé que no Vamos vamos a a salir a pasar. los hospitales y no, pues es que ya la vacuna ya está lista. Y hablábamos de cosas estúpidas que hace y dice la gente. Yo no creo que sean estúpidos, yo creo que saben que estamos aburridos y nos tienen que divertir de alguna manera. Se aprendieron del mejor de Lord, te extrañamos. Aprendieron de mi queridísimo Lord Peña. Pues es que traía su repertorio de chistes para toda ocasión. Y pues ya están acá innovando con los chistes 2020 por parte de nuestros queridos amigos de Morena. Y bueno, pues son muchísimas las cosas que suceden durante la cuarentena. Es que o sea, todos, no hablo solamente de las personas que lo hacen, pero la estupidez humana realmente sí es muy grande. O
sea, has visto, por ejemplo, la gente, y regresando a la parte de las películas, en la película de Contagio, que es de la que estamos hablando, hay un personaje que interpreta un actor que se llama Jude Law. Quienes no lo conozcan o no lo identifiquen, es el que hace de Dr. Watson en Sherlock Holmes, la versión con Robert Downey Jr. Este personaje lo que hace es decir que ya encontró la cura, que él tiene el virus que ponen en la película y que está tratándolo de alguna forma, que dice él según es la correcta, y no le pasa nada. Entonces son cosas que hace la gente para conseguir dinero, para conseguir ganancias, y dices, bueno, eso es normal, ¿no? O sea, dentro de lo que cabe, pues está mintiendo, pero pues, no sé, no se te hace tan estúpido que simplemente diga que un medicamento funciona. Pero es que en la vida real es peor. En la vida real hay personas, está el caso de un youtuber español que por hacer un reto se fue a un centro comercial a lamer un excusado. Yo creo pensando que no le iba a pasar nada, que era inmune. A lo mejor era de los que pensaban que era conspiración. Y pues obviamente los resultados eran obvios y poco tiempo después... O sea, pero no coronavirus, imagínate, te empieza a salir un chanco en la lengua o algo así. Pues así, yo creo que no le importó, ese era según el challenge. Entonces, pues de repente dices, pues, no, ¿vale la pena hacer esas tonterías? Yo creo que no. Y de estupideces no paramos. Está el otro youtuber venezolano que salió, pues, ya sabiendo que tenía coronavirus a comprar cosas, cuando pues dices, ¿qué necesidad, no? Dices, si tienes necesidad de comer, pues buscas la forma de aislarte, pues no sé, de no exponer a otras personas. Pero lo peor es que lo hizo a propósito. Lo hizo para obtener visitas, o sea, en algún momento dijo... Bien hecho, genio. Pero... Ya le cancelaron su canal, bien hecho, genio. Bueno, pero por lo menos tuvo fama un tiempo. Pero, o sea, no es en general la gente, ¿no? No importa el estatus, no importa nada, o sea, como que esta cuarentena sí está afectando a todos. Y volviendo a los de Ecatepec, ¿vieron la fiesta que hicieron los de Ecatepec? Donde llega la policía a sacarlos y había como 200 personas en una casita como de Infonavit, en un patio. Y de hecho todos cuando se ve la policía hasta hacen así cara como de, ¿ahora qué pasó? Pero, o sea, no entienden. ¿Qué pasó? No podemos hacer fiesta. Ajá, o sea, no entienden, había mucha gente junto, o sea, literalmente ya no cabía nadie más. O sea, los policías creo que nada más entraron a la puerta a decirles que se salieran porque estaba lleno y no... O sea, ellos no sé si no entiendan, si no les llegan las noticias. No, pues lo que pasa es que están en Ecatepec, o sea, dijeron que solamente podías convivir con familia. Entonces, las 200 personas vivían en 3 casitas que estaban ahí alrededor. Técnicamente no estaban rompiendo ninguna regla, solamente estaban conviviendo entre las personas que conviven todos los días. Sacaron un reportaje hace algunas semanas donde se metían unos reporteros. Se me hace demasiado ocioso, pero pues estuvo divertido. No porque te burles de la situación, sino por la manera en la que hicieron el reportaje. A una casa que era un pedacito, yo creo que como de este tamaño. Y vivían como 15 personas y sacaban a personas que tenían que turnarse para comer y todo eso. Entonces sí es una realidad que se vive en muchos lugares. Pues es que ya cuando dices Ecatepec se sobreentiende de lo que estamos hablando, ¿no? Es parte de lo mismo. De ahí de donde vienen los fabulosos tacos de perro, de ahí mismo. De ahí son originarios. De la zona, depende de la raza. Extrañamente ese reportaje yo también lo vi, porque eso es otra cosa de las que pasan cuando está la cuarentena. Tiendes a ver cosas que no verías cuando realmente puedes salir o tienes otras cosas que hacer. Y sí, yo también recuerdo que decían que era un lujo pues, poder comer toda la familia, pues pero también, o sea, era una familia como de 10 personas en un espacio así. O sea, ya no. Ajá, y pues todavía se ponen a llorar y que los niños que apilan sus juguetes todos juntos y que si juegan unos no pueden jugar otros, pero pues... Es que, o sea, no es como que alguien los obligue, ¿no? O sea, no es como de, pues mira, tú te vamos a poner esta familia y van a ser 10 en este cuartito. Pues realmente, o sea, aunque sí en ocasiones hay más oportunidades para otras personas, pero al final cada quien decide cómo quiere vivir, la familia que quiere tener. Y pues, si tú quieres tener 8 hijos, o 7 hijos, o 5 hijos, si no los puedes mantener, pues ya también es responsabilidad propia. Y ahorita que dicen igual de las noticias, no, encontré una noticia de esas que solo pasan en México y ya habíamos... Solo en México. Y ya habíamos hablado con eso y no les quise decir nada porque no sé si la hayan visto o no, pero no sé si vieron que salió un hombre lobo en Chiapas. No. ¿No? O sea, la gente
pasó hasta en Venga la Alegría, salió el video de la Confiable. gente. Estaba, sí, o sea, sí, realmente sí. No, hay que reconocer sus fuentes, ¿no? Pero sí, y deja de eso, lo empecé a buscar en diferentes lados. O sea, hasta en Facebook tú le pones hombre lobo en Chiapas y te salen videos y todo eso. O sea, la gente asegura de que hay un hombre lobo en Chiapas. En la... Pues es que no ves que como en Venecia se limpian los canales, llegan peces, en otros lados llegan delfines, aquí pues va a llegar el chupacabras, O sea, no, va a llegar el no, hombre no, lobo. o sea, estaba viendo igual otra. ¿Por qué pensaron que un hombre lobo? ¿Por qué no un nahual? ¿O solo un lobo? Pues solo un Porque, lobo. porque de hecho, Pero hasta grande, hay un ¿no? audio, o sea, pasan un audio de una persona que está en su casa y es en el, se llama, ¿cómo? Coita, el poblado ahí en Chiapas. Y está en su casa y dice, no, oigan al lobo. Y está así, y se escucha pues un aullido como, pues, sí, como de lobo, Como de ¿no? perro. Pero hasta parece como de esas de película. Y dice, no, es que ahí está, y es un hombre lobo. Y después sacan unas fotos ahí en el poblado, en una, me parece que es en una catedral. Y hay como unos rasguños en el piso, como cuando mueves muebles. Esas eran las garras del hombre lobo. Y deja de eso. En la noche la gente no duerme porque se van al bosque, bueno, a la selva, no sé qué sea ahí, que supongo que es la selva. Van a buscar al hombre lobo. La gente está armada con machetes y con varias cosas para ir a cazar al hombre lobo. Y ya, o sea, se empezó a hacer el mito de que ya el hombre lobo está ahí. Que además tendría que ser un hombre lobo mexicano, ¿no? Así como con cara más de, panzón, con como cara más de panzón, Chihuahua. ¿no? De hecho, los así sin pelo, ¿no? Así como que más. Pues porque los hombres lobos de las películas están bonitos, ¿no? Así, pelaje. Sí. Son del norte, viven en el frío, pero 3 de aquí. metros, así. Sí, o sea, hombres lobos Oye, chidos. Aquí, Aquí, cuerpo pues, de no, perro. pues aquí teníamos al chupacabras, aquí teníamos otras criaturas y yo nunca supe de una que midiera 2, 3 metros, ¿eh? Así que... Bueno, yo no supe ninguna que existiera, pero de todos modos, un hombre lobo, ya sabe, tenga cuidado porque en la cuarentena le pueden aparecer animales que no conoce o que no existen. que usted no se esperaba. Como un hombre lobo. Absolutamente de la nada. Esas cosas que uno ve cuando está en cuarentena y que solamente ve porque dice, bueno, pues es que ya qué hago, o sea, ya pasé toda la sección de noticias, a ver qué dice, ¿no? A ver si es cierto. En una de esas hasta me sorprende y te metes a la noticia que sabes que seguramente va a ser falsa, pues dices, pues mira, ¿qué me queda? Quieres asegurarte de que Quieres es falsa. asegurarte de que es falsa. Dinosaurio invade Nueva York y tú dices, ¡ah! ¿Qué tal si sí es cierto? En una de esas, ¿no? Así como de, pues mira, se está limpiando todo, están apareciendo animales. Un dinosaurio estaría normal, ¿no? Efectivamente, son de las cosas de las cuarentenas. ¿Alguna otra cosa que nos traigas de la cuarentena? Sí, pues las fake news, bueno, justamente hablando de cosas extrañas que uno le da like, está una de las fake news más, siento que es de las más conocidas recientemente, que es la de que Putin soltó leones por las calles para obligar a la gente a quedarse en casa. Entonces yo, justamente viendo la película u otras películas, te das cuenta que ahí nunca ponen esas noticias, o sea, por muy ficticio que sea, jamás te ponen, no, pues el presidente Morgan Freeman soltó osos para que la gente se quede en casa. Ahora, no es mala idea, ¿no? Sí, o sea, al menos así ya le tienes miedo a... No, imagínate, le Si abres eres acá chino, te los comes. a Santa Marta Catita, deja salir a todos los reos 24 horas y a ver si no. la gente se mete a los cobradores de Coppel, por ejemplo, los sueltas en las calles y ya los testigos de Jehová. Pero bueno, es que ellos siempre han estado sueltos. O sea, ellos nada. Ellos sí no tienen límite. Ellos no tienen límite. Al gobierno de la república, ahí están algunas opciones. Te aseguro que los sueltas en la calle y la gente No tardan en mencionar esas opciones, con las grandes cosas que luego nos dicen. Suenan bastante viables. Yo sí me escondería. ¿Alguna otra? No, esos son ahorita los... Bueno, hay muchos mitos, que simplemente quería como mencionar porque son mitos y que no son ciertos para que la gente pues también conozca. Por ejemplo, está el mito que surgió sobre todo a inicios del coronavirus, que es el de que los niños no pueden ser infectados, porque en los primeros meses o las primeras semanas no se conocían casos de niños que estuvieran infectados de coronavirus. Pero pues ya está comprobado que incluso las mujeres embarazadas pueden contagiar a los bebés. Entonces, pues ese, si lo leen, no se confíen, no digan, pues vas niño, ve por la comida, porque seguramente se puede infectar. Otro, bueno... A menos que sea el que le caiga gordo. Ese sí, el menos favorito, el mayor, que es el que no quieren. Sacrifican al burrito. Que sacrifican al burrito. Sacrifican al burrito. Otro, bueno, ese mito yo no lo había escuchado hasta que me puse a investigar. Ese yo creo que lo inventaron los borrachos, porque dice que beber alcohol puede proteger del coronavirus. Y pues obviamente siento que es
uno piensa que es obvio, pero hay gente que de repente puede decir, no, pues en una de esas, ¿no? Y la verdad es que no, es completamente falso, porque pues no es un virus que se contagie por la comida, no es un virus digestivo, o sea, No es como se- que el alcohol se te vaya pues a no, los o sea, pulmones. no, pues no, o sea, no tiene sentido. Alguna que otra vez, No, en una cruzada. Hasta te ahogas y te escupes, pero... Sí, pero si fuera por eso en México no habría ni coronavirus, porque así estamos. El siguiente mito, si no lo había escuchado para nada, es que apuntar con un secador de pelo con un secador de pelo en la nariz puede ayudar a matar el virus. Y entonces, pues creo que también es lógico que es falso, ¿no? O sea, está el mito, que sí puede ser un poco más cierto, de que con altas temperaturas puede morir el virus. Pero pues no tiene sentido que te apuntes con la pistola de secador de pelo. Cabe mencionar que les estamos diciendo esto para que no lo intenten en su casa. No estamos incitando a que hagan nada de lo que pasa aquí. No, aquí va a aparecer un letrero que dice no lo hagan en casa. No funciona. Me imagino que sí debe de haber algunas personas que lo hagan. Había una nota hace algunos días de personas que verdaderamente tomaban alcohol porque pensaban que destruía el virus. Eso tampoco es falso. Aunque yo creo que sí la inventaron los borrachos, así como de, no, pues, no, es que no estoy tomando por gusto, yo me estoy protegiendo del coronavirus. Pues es muy respetable, ¿no? Pero pues no mientan. Nada más digan, pues me gusta tomar Bacardí. Igual yo vi uno que era de una señora que hasta hizo un tutorial de YouTube que decía cómo preparar tu bebida anti-coronavirus. Que decía que porque sí, de verdad, que porque decía que el coronavirus se guardaba 24 horas antes de los pulmones en la garganta. Pues entonces tienes que agarrar miel, limón, carbonato y no me acuerdo qué otra cosa le echaba y hacer gárgaras durante 10 minutos en la noche para que si ya Si lo hacías en la tarde ya no funcionaba, funcionaba. pero en la noche, porque si tenías el virus todavía almacenado en la garganta, pues todas las cosas que le echabas, pues lo mataba. Y te digo que hasta tenía bastantes visitas para lo que yo creí, y a la cual yo le di una más, ¿no? Le di una más y le di un like, ¿no? Porque se subía otro remedio. Sí. Y la última, que esa, pues es entre mito y no, porque hay cosas que pueden decir sí o que no, que es que las mascotas pueden transmitir la enfermedad. Ha habido casos en los que algunos gatos han tenido el coronavirus. Un tigre, ¿no? Por ahí. Sí, pero la mayoría de las mascotas no es posible, bueno, no, sí es posible, pero no es probable que se contagien. Sin embargo, sí te pueden contagiar de otra forma, porque, o sea, aunque son seres vivos, siguen siendo una superficie. Entonces, digamos que un señor le estornuda a tu perro, pues se va a quedar sus virus se van a quedar en tu perro. Y si tú llegas y no lo desinfectas, pues estás propenso a Desinfecten a sus perros, nunca sabes quién estornudó. Sí, o sea, esa es una forma en la que te puede contagiar, pero realmente es poco probable que suceda. De las dos formas, no creo que alguien llegue y le estornude a tu perro, y no creo que tu perro te estornude a ti. Y bueno, esos son algunos de los mitos que tenemos del coronavirus. Lo importante de esto es que tome sus precauciones, que no salga de casa, que utilice gel antibacterial con 70% de alcohol, que tome todas las medidas necesarias y que no se tome esto a la ligera, porque a final de cuentas esa es parte de la solución. Hay por ahí muchas personas que justamente con lo que tendrían que estarlo evitando están tratando de corregirlo, y pues está un poco complicado si no nos apoyamos entre todos. No quiero mencionar específicamente a alguien, pero tomen todas las medidas, quédense en casa, busquen la manera de divertirse. Ahí tienen a López-Gatell. Para las señoras está el atractivo visual, para los señores pues aprovechen para hacer todo lo que tienen que hacer en su casa. No lo hicieron en 25 años de casado, aprovechen, arreglen la taza del baño. Historia real. Arreglen su closet si tiene algún defecto. Saquen toda la ropa que ya no ocupan, ya. O sea, puedes aprovechar igual el tiempo en cosas bastante productivas que no harías cuando pues realmente la vida no te da para... Pues sí, el tiempo necesario como para hacer ese tipo de cosas. Sí, o sea, ya si lo postergas ahorita es porque de plano no tienes, eres muy sí, huevo. o sea, no tienes planeado hacerlo. Porque sí, pues no es como que digas, no, tengo muchas cosas que hacer, no puedo arreglar mi cuarto. Que de hecho cuando en tu casa no les ha pasado
que en tu casa te quieren poner a hacer algo y tú sientes que estás ocupado, como de, no, tengo que ver la tele, ¿sabes? No, tengo que ver la tele. Sí, que todavía no tengo mis 2 horas de hora, debería como en prisión, más de como de, me quedaban 15 minutos de tele, ¿cómo que me pones a hacer esto si me quedaban 15 minutos de tele? Ajá, y me ha pasado como dicen, la gente busca cosas que hacer, por ejemplo, mi papá igual, como dicen, que arreglar el baño, que arreglar la regadera, que arreglar, y quiere que yo le ayude, o sea, pues si tú no tienes nada que hacer, pues hazlo, pero uno tiene que ver la tele, tiene que descansar, o sea. Lo gracioso del asunto es que las personas mayores, los abuelitos, de repente dicen, ya quiero que termine para salir. Le urge salir a la calle. Lleva 25 años que no se para en el sillón. Entonces, Tiene 25 años que no sale a la calle. que no sale, no me mencionar que tiene 25 años que no sale a la calle y justamente eligió este momento para salir a conocer el mundo. Sí. Entonces no aproveche. Es que ahora están baratos los viajes. Sí, pues hay por ahí estudiantes, ¿no? Que se fueron a Italia porque estaban muy baratos. Bueno, a muchos lados hay casos, bueno, no casos, sino personas, por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, que decidieron viajar porque justamente estaban muy baratos los viajes. Pero no lo hagan porque, pues, para empezar, no creo que los acepten ya en ningún país. Y segunda, porque, pues, no tiene caso. Sí, estaría interesante ver los precios cuando ya se normalice. O comprar tu boleto Comprar tu boleto ahorita. ahorita Para unos meses después. Si para, llegamos, para después del apocalipsis, así se llama el paquete. así se llama el paquete. Post-apocalipsis. Pues ya nos vamos, agradecemos a las personas que nos acompañaron, que nos escucharon a lo largo de esta hora de transmisión. Escúchenos, ya estamos en Spotify, en YouTube, en Facebook, todos los lunes a las 8 de la noche, en Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast que usted puede imaginar. Ahí nos puede encontrar, nos encuentra con el mismo nombre, La Podcasteca. Un gusto haber estado con ustedes y sugiéranos ahí en la caja de comentarios si quieren algún tema en específico y aquí con muchísimo gusto se los desarrollamos. Vemos si invitamos a algún invitado aunque sea virtualmente, pero el punto es que esta cuarentena se nos haga un poquito más amena. A nosotros y también a ustedes, A que nosotros son y a ustedes. quienes nos van a estar escuchando y viendo, quienes gusten. Esperemos que sigan con nosotros. Y recuerden, tomen sus medidas necesarias como para lo del coronavirus, no hagamos más grande esto. Igual aprovechemos este tiempo para pensar, a lo mejor en cosas que realmente son importantes y cosas que te gustaría hacer en el futuro, ¿no? Igual nos podrían poner así como de qué vas a hacer cuando termine la cuarentena o cómo realmente te afectó lo que fue la cuarentena. Denle like a la página, compártanla con todos sus amigos y nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche.